Bendiciones, queridos hermanos, que el Señor me los bendiga en esta hermosa mañana, que su Santo Espíritu nos guíe a toda verdad, que su presencia nos ministre cada mañana nuestra vida delante de nuestro Padre Celestial, que cada día tengamos una comunión, tengamos una cercanía con Él, de tal manera, hermano, que podamos nosotros tomar nuestra bendición, tomar lo que nos corresponde delante de nuestro Padre Celestial. Qué bueno es que nosotros vengamos a los pies de Cristo con un anhelo, un deseo realmente de cambiar, un deseo propio de sentir que Dios está con nosotros. Que Dios bendiga esta mañana su vida, de tal manera, hermano, que vengamos confiadamente al trono de la gracia y de la misericordia, como dice su palabra, para alcanzar el pronto socorro, la pronta ayuda. Gracias a Dios porque a usted le gusta la palabra, hermano, le gusta que su alma desee realmente, desea que Dios, hermano, envíe esa bendición sobre su vida. Fíjese que pidiéndole a Dios, hermano, que envíe una palabra de nuestras vidas esta mañana, llama esto la atención en mi corazón, hermano, en esto que Dios pone hoy en nuestra vida. Una porción, hermano, diaria de su palabra, una porción que nos haga caminar, decir, Padre, con esta palabra quiero caminar, con esta palabra quiero realmente hacer tu voluntad, con esta palabra quiero realmente, Señor, volverme a ti. Qué rico es tener una palabra de parte de Dios, hermano, que la tomemos, digamos, con esta palabra voy a hacer la voluntad de mi Dios. Usted sabe, hermano, que estamos viviendo tiempos de mucha distorsión de la fe, de mucho, hermano, de mucha falta de credibilidad delante de Dios. Pero me llama la atención algo, hermano, que el Señor nos dice, que nuestra vida, hermano, no debe de ser una vida de una parábola. Hay quienes les gusta que les enseñen en parábolas, y hay quienes les gusta que les enseñen conforme a la vida de Dios. Qué rico es levantarse cada mañana, hermano, y decirle, Padre, gracias por tu misericordia. Qué rico es levantarse cada mañana y decir, Padre, gracias por tu palabra. Porque diario necesitamos una porción. Pero cuando estamos viviendo tiempos, hermanos, en que la fe, hay mucha diferencia, hermano, mucha diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Mucha diferencia. Jesús no dijo que creamos en Dios, sino que le creamos al Padre. Es importante que nosotros hagamos la diferencia entre el creer y entre el hacer. Jesús nos enseña, hermano, en su bendita palabra, en el libro de Juan 7, versículo 38. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de cinturón correrán ríos de agua viva. Nos enseña en este pasaje, hermano, la importancia de creer. ¿Qué es creer? ¿Qué es creer en Dios? ¿Qué es creer? No es lo mismo, quiero que entiendan algo, hermano, quiero explicarle algo, que no es lo mismo creer que fe. No es lo mismo creer que tener fe. Fe no significa creer. Fe significa saber. Fe, eso significa, hermano, saber. Porque buscamos lo que sabemos, buscamos lo que conocemos, buscamos realmente, pedimos lo que realmente sabemos y entendemos que realmente existe. Pero fe, hermano, no es empezar a imaginarse cosas y pedirlas conforme a nuestra mente, sino fe es, tenemos una visión clara, tenemos algo bien claro de lo que buscamos y realmente de lo que pedimos. Por eso fe no es creer, fe es saber. Y el Señor lo explica aquí bien claro. Dice, el que cree en mí, como dice las Escrituras. Y conocer las Escrituras es un conocimiento, es un saber. Entonces el que cree en mí tiene un conocimiento, está diciendo. Y de su interior, hermano, dice, ríos de agua viva, dice, hablando sobre el Espíritu Santo. Quiere decir que provoca una vida, provoca
una forma, un ser interior se mueve en nuestras vidas de tal manera, hermano, que provoca vida en nuestra vida. El que cree en mí, dice el Señor, tiene conocimiento, como dice la Escritura, o sea, tiene conocimiento de las Escrituras. Pero vean lo que dice, hermano, quiero concentrarnos en este pasaje, porque vuelvo a repetir, hermano, el que cree en mí no se limita a decir solamente cree, y creer viene de la palabra pensamientos, viene de la palabra imaginación. Pero cuando ya dice, como dice las Escrituras, dice, ahora que tu creer se convierta en un conocer, el tu creer se convierta en un saber, para que de ti brote una vida, para que de ti brote una vida en Dios. La vida en Dios es el Espíritu. Pero como dice las Escrituras, o como dice el Señor ahí mismo en el libro de Juan 7:46, porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creerán a mis palabras? Entonces el Señor está haciendo muy en claro entre los que creen en Dios, en los que creen en Cristo, en los que creen en el Espíritu Santo, en los que creen, hermano, porque lo único en lo que no creen es en la palabra. Pero que entendamos, hermanos, que la fuente, todo para creer al Padre, para creer al Hijo, para creer al Espíritu Santo, primero se necesita creer a la palabra. Por eso el Señor dijo, el que ame mi palabra y la guarde, vendremos a Él y habremos morada. Entonces, hermano, ¿qué es lo que nos está enseñando? Quiero hacerle la diferencia entre el creer, el que cree, con aquel que tiene fe. ¿O qué significa fe para nuestras vidas? ¿Qué significa yo tengo fe? ¿Qué significa yo creo? Por eso nos enseña, porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió. Entonces el que dice que tiene, el que dice que cree, o el que no es lo mismo aquel que dice que tiene fe, porque aquel que fe significa saber, fe significa entender, fe significa conocimiento. Ya no cree, ya no está limitada su mente a un simple imaginación, a un simple entendimiento. Yo creo que lo voy a recibir, yo creo que me va a llegar. No, hermano, el Evangelio no es de creer, el Evangelio es realmente de saber. Por eso dijo el Señor, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Dios, y a su Hijo único. Hermano, voy a explicarle un poquito esto. Estamos en un tiempo donde la gente cree, pero miren, vamos a hacer la diferencia entre el hombre que cree y el hombre que realmente tiene fe. Entonces podemos decir, hermano, que los que creen todavía, hermano, los que podemos decir que los que creen todavía tienen que saber lo que está escrito. Si usted se levante, yo creo en Dios, por eso a mí no me gusta, hermano, con todo corazón se le digo y respeto. ¿Y cuántos creen que Dios va a enviar una palabra? Amén. ¿Y cuántos creen que Dios va a hacer eso? Amén. O sea, ¿cuántos creen? Pero no es lo mismo cuántos saben. No es lo mismo cuántos saben. Y la gente está poniendo amenes y amenes a algo que no saben, a algo que no entienden, a algo que no tienen conocimiento de ella. ¿Y cuántos dicen amén por este niño que le ponen ahí una foto, hermano, todo lastimado? ¿Y cómo creen que Dios hay que ayudar? Amén. Pero la gente en realidad no acciona. El amén no ayuda en nada. Solamente se aplica el amén, porque el amén, hermano, significa sí creo. Significa, amén significa estoy de acuerdo, ya estaremos hablando sobre eso. Amén significa estoy de parte de Dios. Amén significa que se haga conforme a lo que está escrito. Amén significa, hermano, aprobar lo que Dios está hablando. Pero lo que Dios está hablando, no lo que el hombre está poniendo, hermano, para endulzarle, para hacer que el hombre cada día se vuelva más y más religioso. Porque se quedan en el creer y la gente piensa que creer es el amén. No, el creer no es el amén, el saber es el amén. El saber es el amén. Entonces, quizás voy a explicarlo ahora con piedritas, hermano.
Podemos decir entonces que los que creen todavía no saben lo que está escrito. Creen en veces que es producto, hermano, de su imaginación y se convierte, hermano, ese creer se convierte en un Cristo, en un madero, se cree, hermano, se creen en un ídolo, se creen en alguien falso. Porque la palabra creer dice en el Éxodo 20, versículo 4, no te harás imagen ni ninguna cosa semejante de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen. Fíjese, hermano, que dice no te harás imagen, o sea, no creerás nada de lo que está en tus pensamientos. No creerás nada de lo que es como aquel que dice, hermano, Dios me va a bendecir, Dios te va a bendecir, hermano, y te va a bendecir esta mañana. Créeme que Dios te guarda, créeme que Dios te protege. Y la gente dice, amén, 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 amén. Pero eso es no tener conocimiento, porque la gente debe entender, hermano, que si realmente queremos la protección de Dios, la Escritura dice, hermano, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Que tiene que ser justo, perfecto, temeroso del mal. Hermano, lo que dice sobre la vida de Job, y Dios tenía cercado la vida de Job, tenía cercado la vida de su familia, pero la gente dice amén, amén, sin tener un conocimiento de que Dios no acampa, no protege a aquellos que no le temen, a aquellos que viven lejos, a aquellos hermanos que viven sin importarle las cosas de Dios. Si tuvieran conocimiento, me gustaría, hermano, que usted que le gustan los memes, ponga así, un día ponga así, que el ángel, solamente Dios protege a aquellos que le temen, y a ver cuántos van a decir amén, o cuántos van a reproducir eso, o cuántos realmente, hermano, vas a ver que en ese tipo de memes o ese tipo de imagen, la gente no le entra. Pero vean, hermano, lo que tenga que ver con su vida, que no tenga un compromiso, que no tenga nada que ver con su relación con Dios, y vas a ver cómo la gente empieza a decir amén, amén, amén. Usted va a ver en los canales, hermanos, donde se les predica abundancia, donde se les están predicando salud, donde se les está predicando milagros, donde se le está predicando prosperidad y que te va a ir bien, en lugares, hermanos, donde se está predicando saludos a fulanitas, ¿de dónde me habla? Envíen para... No, hermano, esa es una pérdida de tiempo, porque les están haciendo creer en un Dios, hermano, falso. Les están haciendo creer en un Dios de imagen, hermano, que las cosas se pueden vivir, se pueden ser cristianos sin realmente llevar la vida de Dios. Por eso la palabra imagen significa tallar, significa sea de madera o piedra, significa cortar, significa labrar. Entonces quiere decir que hay creyentes, hermanos, que creen en un Cristo de madera. Hay creyentes que creen, hermano, en una imagen. Hay creyentes que creen en un santo. Hay creyentes que creen, hermano, en algo producto de su imaginación. Pero nosotros aquí, por eso cuando Dios le habló a Moisés, hermano, dice la misma Escritura que cuando Dios le habló a Moisés, dice, y lo especifica porque lo dice claro, dice, Moisés no vio ninguna figura. Moisés no vio ninguna imagen, sino solamente escuchó una voz, hermano, que salía del fuego. ¿Por qué dice eso? Porque el evangelio no es de figuras, el evangelio no es de imagen, la figura no es de semejanza, la figura, la imagen de Dios, hermano, o la palabra de Dios, o la presencia de Dios, hermano, no son de ídolos, sino solamente es de la voz de Dios. Y la voz de Dios se llama evangelio. La voz de Dios significa la santa y bendita palabra de Dios. Entonces, si realmente queremos creer en algo, nosotros tenemos que darle forma al evangelio, a la palabra en nuestras vidas. Ese es el verdadero evangelio. Creer es producto de la imaginación. Creer, hermano, es tallar, es darle forma a la imaginación. Eso es lo que dicen las Escrituras.
lo que nos enseña, hermano, dice que qué rico es esto de que nos enseñe la palabra, hermano. La misma escritura nos enseña ese pasaje donde dice, hermano, que cosas, dice, infladas, ¿no? Estos murmuradores, dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y seducciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven del error. Pero acá dice, hacen palabras infladas y vanas. Esas palabras infladas y vanas significa, hermano, vacíos, discursos ampopulosos, discursos arrogantes. Significa, hermano, declaraciones, palabras antisonantes. Y dice, porque ellos impresionan a las gentes diciendo cosas bonitas que en realidad no sirven para nada. Dice en la versión lenguaje sencillo. Obligan a otros, a particulares en sus mismos vicios y malos deseos. Engañan a los que con mucho esfuerzo apenas logran alejarse del pecado. Impresionan, dice, con palabras bonitas, pero en realidad, ¿cuántos creen que Dios le va a bendecir? Amén, amén. Hermano, no, eso es creer y eso es falso. Eso dice la escritura que es falso. Es un evangelio falso. Dice que hay maestros que les predican, hermano, les predican con palabras bonitas y les hacen declarar algo que es vacío, algo que es falso, algo que, hermano, está lleno de vanidad, está lleno de arrogancia. Dice aquí la misma escritura, dice en las Américas, pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales por sensualidad a los que hacen, dice, los seducen con deseos carnales. ¿A cuántos Dios van a recibir una bendición hoy? ¿A cuántos Dios les va a dar una casa? ¿A cuántos Dios les va a proveer Amén, amén. Y la gente dice, sí, yo creo, porque yo una vez le pedí y Dios me lo dio. Usted sabe que las falsas señales se van a cumplir. Aún lo falso se va a cumplir. Aún la mentira se va a cumplir. Dice la escritura que Dios les envió un poder engañoso y ese poder engañoso venía de Satanás, dice en Tesalonicense, haciendo señales, prodigios y milagros. De tal manera que se cumplieron. Eso dice también en Deuteronomio 13. Habla que si se levantara en medio de ti profeta que anunciara un prodigio, hermano, y si se cumpliere, no le creáis. Dice, no vayáis en pos de ellos. Pero dice que hermano, que funciona o dice que se cumple. Pero la escritura no envió, hermano, a hacer señales. Dios me envió, hermano, a que se cumpla la bendita palabra. Por eso dice, hacen extravagantes, hablando cosas extravagantes de vanidad. Dice que siempre están ministrándole a la carne. Siempre están ministrándole a la carne. Y la palabra carne, hermano, significa un hombre que piensa en las cosas de la carne, un hombre que solo vive de la carne, un hombre, hermano, que se inclina a las cosas materiales y no a las cosas espirituales. Esa es la creer, hermano. Cuando no se sabe las escrituras, es idolatría, es falsedad y son cosas infladas, son cosas vanas, son cosas, hermanos, palabras bonitas, pero no es fe. No es fe, y a eso se le llama creer en algo falso. Por eso en el libro de Isaías, dice en el mismo Isaías 45, versículo 19, dice, no hablé en secreto, en un lugar oscuro de la tierra, no dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Yo soy Jehová, que hablo de justicia, que anuncio rectitud. Reuníos y venid juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. Vean lo que dice, no tienen conocimiento aquellos que erigen un madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. No tienen conocimiento aquellos que solamente creen. Por eso mi Señor Jesús dijo, el que cree en mí, como dice las escrituras. Pero si solamente al creyente solamente cree y no sabe lo que está en las escrituras, no tiene conocimiento, hermano, y no puede provocar una vida, no puede provocar la fe, no puede provocar cosas agradables a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque lo que estábamos diciendo aquí, porque todas las cosas que haces es producto de la imaginación. Porque les gusta, hermano, que les endulce el oído, hermano. ¿Qué pasaría si no tocáramos nosotros hoy
no tocáramos nosotros, hermano, el realmente solamente el que cree y recibe, que cree y recibe, que cree y recibe, que cree, pide, la gente, mucha gente estuviera, hermano, diciéndonos amén, amén, amén. Pero amén no significa nada si no va acompañada de conocimiento. Por eso usted ve en Deuteronomio y decía que al hombre que hiciere tal cosa, maldito sea. Y el pueblo decía amén, pero les hacían una lista y el pueblo decía, y el que no lo hiciera, también que sea muerto, que sea apedreado, hermano, y todo el mundo respondía amén. ¿Por qué? Porque tenían conocimiento realmente de lo que era la consecuencia de la bendición y la consecuencia de la maldición. Ellos tenían conocimiento. Podemos decir entonces que si invocamos o clamamos al Señor Jesús para nuestra salvación o ayuda, sin tener un conocimiento de lo que dice su palabra, entonces se estará clamando a un ídolo que no salva, se estará buscando, no se tiene conocimiento. Todo aquel que cree y no sabe lo que está escrito, hermano, simplemente su vida será de clamor, de necesidades, de clamor de lo terreno, de lo material, pero no llevará. ¿Cree que eso es fe? No, hermano. Fe es saber, fe es conocer, fe es tener conocimiento. Eso es fe. Pero creer es solamente limitarse a lo que piense la mente y decirlo y declararlo. Por eso esa palabra decreta, decláralo, hermano, arrebato, eso no es bíblico. Eso no es bíblico, hermano. Dios no va a complacerle a nadie solamente por decir palabras. Por eso dice, ¿por qué no reciben? Porque ustedes piden para vuestros deleites. No recibían, hermano. Entonces, ¿qué es lo que? Por esta razón aparecieron los falsos cristos, lo que dice la Escritura. Cuando el hombre cree, solamente cree y no tiene conocimiento, entonces, hermano, aparecerán los falsos cristos. Por eso dice que vendrán muchos en mi nombre, dijo el Señor en Mateo 24. Quiere decir que, hermano, no para todos está el verdadero Cristo. No para todos está. Por eso hay que entender, hermano, que el Cristo no está puesto en un solo lugar, sino que Cristo vive en la vida de un creyente que tiene fe. Cristo vive en la vida de un creyente que tiene fe. Cristo, hermano, no vive lejos del creyente que cree en Él. Respondió Jesús, mirad, dice que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. A muchos se engañarán, aún a los escogidos van a ser engañados, dice en Mateo 24, ahí mismo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Mira, hasta los falsos cristos y los falsos profetas van a hacer señales, prodigios y milagros. Por eso la gente le va a creer, va a decir, no, pero si yo le pedí a Dios que me enviara dinero, que se me cancelara la deuda, y se me cumplió cuando el hermano oró, el ministro oró, se me cumplió. Yo le di tanto de diezmo, sembré tanto y me dieron tanto, y la gente, pues voy a invertir más. Hermano, ¿por qué? Porque sí se cumplió, porque lo falso se cumple. Pero la palabra en la vida de los creyentes no se va a cumplir a menos, hermano, que se tenga fe. Es palabra, dijo el Señor de Deuteronomio, que yo no hablé. Dice, con presunción habló tal profeta. La palabra presunción significa soberbio. Y soberbio en Malaquía, la Escritura dice que los soberbios son aquellos, hermanos, que dicen, no necesito yo la iglesia para ser prosperado, no necesito yo diezmar, no necesito yo ofrendar, no necesito yo temer a Dios, no necesito yo, hermano, buscar a Dios si no me prospera. Y ese, hermano, eso dicen los soberbios. Eso dicen, hermano, aquellos que en realidad no temen a Dios. Dijeron, ¿dónde está la promesa? Hermano, ¿dónde está? Dijeron, ¿dónde está aquellos que Dios nos bendice?
Bien lo que dice en Malaquías 3, en el versículo 13 dice: pero vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijiste: ¿en qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios. Y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que también tentaron a Dios y escaparon. La palabra presunción es hablar, decir: Dios dijo, Dios me habló, Dios, yo le pedí a Dios y Dios me dio, hermano. No, acá dice que los soberbios, dice que viven apartados, viven alejados, viven, hermano, sin temor, viven, hermano, pecando, viven, hermano, haciendo con su vida lo que quieren. Y, hermanos, y son la gente que más dice amén, amén y amén. Estos son los que creen, porque tienen un Cristo falso, tienen un Dios falso, su evangelio es falso. Pero no es lo mismo el que tiene fe. Estos falsos cristos, hermanos, harán señales y muchos creerán. Es por eso que van a decir: pero viene de Dios. No todo viene de Dios, hermano. Pues a la gente que le pida a un santo, dice: pero es que yo le pedí al santo, a la santa, y mira que me cumplió. Se cumplió, pero yo se lo pedí. Y yo por eso creo en Dios, porque se lo pedí a tal fulanito, tal santo, tal cosa, y me lo cumplió. Entonces por eso creo. Por eso la gente cree, pero la fe no es lo mismo. Harán señales como hicieron los hechiceros, hermanos, cuando estaba Moisés delante del faraón. Señales se van a cumplir, menos la palabra del Señor para salvación de su alma. Es por eso que en Cristo Jesús, hermano, primero es la salvación y luego la sanación. Primero la salvación y luego la libertad. Primero la salvación y luego toda bendición. Primero la salvación y luego toda restauración. Primero la salvación y luego la ayuda. Primero la salvación y luego el poder de Dios. Primero la salvación y luego la mano de Dios. Primero la salvación, luego la cura. Primero la salvación que las señales, primero la salvación que los milagros, primero la salvación que todo prodigio. Por eso el Señor decía: tu fe te ha salvado, no dice sanado. Tu fe te ha salvado. A esto se le llama creer en Cristo, hermano, porque Cristo es la palabra es Cristo. Dios es la palabra es Dios. Y el Espíritu Santo, hermano, es el que vivifica la palabra en nuestras vidas, el que le da vida en nuestras vidas. Por eso tenemos que entender lo que dice ahí en Romanos 10, versículo 8, hermano. Por eso cuando usted lee la palabra y confiesa este pasaje, dice: más cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Entonces, para poder ser salvo, hermano, se tenía que creer que el Cristo estaba vivo. Se tenía que creer, hermano, que Cristo era el Señor, la máxima autoridad en los cielos y en la tierra. Aún en la fe de salvación se necesita creer que el Cristo está vivo. No creer que Cristo está en un madero y que Cristo murió en una cruz. Eso no lo dice aquí. Se dice que para creer para salvación es saber, es entender, es tener un conocimiento de que el Cristo está vivo. Cristo resucitó. Él no está en un madero, Él no está en una tumba, porque Cristo resucitó. Eso es un conocimiento. ¿Por qué voy a creer yo en la letra? ¿Por qué voy a creer en algo de mi imaginación cuando sé que Él está vivo? Ahora, si Él está vivo, tengo que buscarlo donde Él está.
Por eso dice, no lo busquéis aquí en los sepulcros. Él no está en el sepulcro, Él no está en el Seol, Él no está en los abismos, Él no está en los infiernos. Él está en nuestra vida, Él está a la diestra del Padre, Él está con nosotros. Por eso, por eso, aquellos que dicen, yo me acordé de Dios, me acordé de Cristo, me acordé de orar, es, hermanos, porque la palabra acordar significa alguien que se le olvidó, hermano. Nosotros no nos acordamos del Señor porque Él está con nosotros todos los días, a cada hora, en cada momento. Él está. Yo no tengo que decir, yo no tengo que creer que Cristo me abandonó, que el Padre me abandonó. Cuando yo lo veo, cuando yo lo siento, cuando Él habla, que Él está conmigo. A Cristo, hermano, sabiendo que Él está con nosotros, yo no tengo por qué preocuparme de saber si está o no. Él está con nosotros. Nosotros, hermano, tenemos que entender que no tenemos a un Cristo, hermano, de madera, un Cristo de bronce, a un Cristo de metal, a un Cristo, hermano, de barro. Nosotros tenemos a un Cristo, hermano, Espíritu Santo, un Cristo, hermano, que tiene vida en el Señor, un Cristo, hermano, que es verdadero y real. Por eso en nuestra fe, hermano, quiero que entendamos que el que practica la fe sin un conocimiento tendrá como a un Cristo falso, porque todo lo que diga y haga será producto de su imaginación. No habrá en su vida un cambio. No habrá en su vida, hermano, realmente la salvación de su alma. No habrá en su vida, hermano. Por eso nadie va a ser salvo por creer, sino salvo por tener fe. Quiere decir que es salvo por tener a Cristo. Pero ¿qué significa eso, hermano? ¿Qué significa tener a Cristo? Ahí mismo Romanos 10, versículo 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo van a invocar a aquel en el cual no han creído que está escrito en la palabra? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Sabes qué estamos haciendo hoy, hermano? Hoy en día. Por eso tengan mucho cuidado con los predicadores. Si te predican, hermano, la vida de Cristo en una manera que de un cuento, de una fábula, de algo que ya pasó, de una historia, no. Cristo, hermano, hoy está vivo. Cristo ha resucitado y está en ti. Por eso la misma Escritura nos enseña, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. ¿En dónde está Cristo, hermano? Cristo es nuestra fe. ¿Dónde está Cristo hoy? ¿En tu imaginación o en tu corazón? Si Cristo realmente está en tu vida, nada más hagamos una pregunta, hermano, de prueba para saber si está o no. Cuando Cristo vino a la tierra, ¿qué vino a hacer, hermano? ¿Qué vino a hacer el Señor? ¿Qué estaba haciendo el Señor? ¿En qué se ocupaba el Señor? ¿Cuál era la vida del Señor Jesús? Si Cristo está a ti, imagínese, hermano, si hoy el Cristo estuviera en tu vida, ¿creen que estaría lejos del Padre? ¿Creen que estaría ocupado, hermano, afanado en su negocio, en su trabajo, lamentándose que porque el Padre no lo ayuda, por eso no va a ir a la iglesia, que porque tiene muchas necesidades? ¿Quién va a proteger a su familia? No tengo ropa que ponerme, allá nada más piden. O sea, imagínense que vean al Cristo quejándose. Pero si el Cristo estuviera hoy en la tierra, ¿qué estaría haciendo, hermano? Pregúntate. Cuando la misma Escritura dice que nosotros somos imagen de Él. Usted también entonces es un Cristo, hermano, es ungido. Si estuviera el Cristo, hermano, ¿cómo estaría su relación para con Dios? Si el Cristo está en tu vida, ¿cómo es tu relación con Dios si el Cristo está en tu vida? ¿Cómo es si el Cristo está en tu vida?
Esto es interesante, hermano. No es lo mismo creer que tener fe. No es lo mismo. Es necesario, hermano, dice, ¿qué estamos haciendo, hermano? Predicándoles el evangelio. Que usted lleve una vida en el Señor. Que usted realmente lleve una vida en Cristo. Que realmente, hermano, usted lleve una vida en el que el Señor, hermano, realmente opere en su vida. Es necesario que se les predique el evangelio. ¿Qué evangelio, hermano? ¿Qué significa evangelio? Evangelio significa la vida de Cristo. Que usted lleve la vida de Cristo. Eso se le llama fe. O sea que la vida de Cristo, hermano, es nuestra verdadera fe. La vida de Cristo es nuestra verdadera fe. Como hijo de Dios, sus hechos, su vida, su altar, su dedicación, su entrega, su sacrificio, su comunión, hermano, su obra, toda su relación para con Él, con el Padre y los hermanos. La verdadera fe es llevar la vida de Cristo en nuestras vidas. La verdadera fe es practicar el evangelio. La verdadera fe es la obediencia. La verdadera fe, hermano, es realmente hacer las cosas como el Señor. Por eso ahí mismo Romanos 10:16 dice, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. No es lo mismo creer, porque la fe tiene que ver con obediencia, la fe tiene que ver con hechos, la fe tiene que ver con conocimiento, la fe tiene que ver con el evangelio, la fe tiene que ver con una vida diaria. Entonces aquel que dice que tiene fe y no pone por obra su palabra, dice que su fe es muerta, no sirve de nada, es vana, hermano, simplemente son palabras. Aquel que dice yo creo en Dios, pero no crea la palabra, dijo el Señor, y estos son los que dicen la Escritura, que no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No los conozco, dice, hacedores de maldad. Fueron destituidos del reino, hermano, porque pensaron que el evangelio o el ser cristiano, el evangélico, hermano, era creer. Pero el que cree solamente se amontona en su vida falsos cristos, falsos profetas. Que les prediquen, que les enseñen todo lo que tenga que ver con la carne. Y ahí está la gente, amén, amén, amén. Hermano, gloria a Dios, aleluya. Y gracias, Señor, porque recibo esta palabra que sale en un meme. Y Dios te dice hoy que te va a fortalecer. Recibo, amén. Y luego usted ve esas mismas palabras en todos los demás buscando un meme, hermano, que alguien publique. Usted ve que si les predicamos, cambia, arrepiéntete, vuelve a Dios. La gente no dice amén, hermano, ni tampoco reconoce que está mal en su vida. ¿Por qué? Porque su vida es solamente en creer en ídolos, creer, hermano, en formarse un evangelio conforme a su vida, hermano. Dice, no obedecieron al evangelio, porque el evangelio que dice es obediencia. El evangelio es fe en la obediencia. No creyeron al evangelio, hermano. Por eso el que cree en ella, el que cree en el evangelio, ¿sabe qué forma en tu vida, hermano? La verdadera fe es la que se lleva una vida realmente como el Señor, hermano. Cristo no creía en Jesús. O sea, Cristo no tenía decía yo creo en el Padre. No, él no decía, él decía yo conozco al Padre. Cristo no decía yo creo en el Padre. Él decía yo conozco al Padre. Lo que he visto del Padre hago, lo que oigo del Padre hablo, lo que hace el Padre yo hago. Yo estaba con el Padre, vine del Padre. Él no creía, él sabía quién era Dios. Él no creía en el Padre, él no se lo imaginaba. Él estaba con el Padre.
Él no se imaginaba la vida de Dios. Él sabía la vida de Dios. Él no pensaba como piensan los hombres. Él pensaba como pensaba Dios, porque él conocía el corazón del Padre. Ese es el verdadero evangelio, hermano. Esa es la verdadera fe. Esa es la verdadera vida de Cristo. Esa es la verdadera fe. El que tiene conocimiento de lo que hace. No aquel que cree. El que cree sigue falsos cristos, falsos profetas. Y lo más tremendo en esto, hermano, a mí me impactó esto que dice acá. Por eso la Escritura nos enseña en 1 Juan 2:6, dice que el que dice que está en Él debe de andar como Él anduvo, debe de caminar como Él anduvo. Si Cristo está en tu vida, si Cristo está hoy, hermano, debes de caminar como Él anduvo. Por eso dice Marcos 4:6. Esto está interesante. Y esto es interesante, hermano. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de Él con los 12 preguntaron sobre la parábola. Marcos 4:10. Y Él les dijo a vosotros, a vosotros os dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo no vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y Él les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Oh, hermano, ¿qué le estaba diciendo? ¿Ustedes no entienden la parábola del reino? ¿Ustedes no entienden la parábola que el misterio de Dios que ha sido revelado se llama Jesucristo? Pero como ustedes no quieren entender ese misterio, se les va a hablar por parábolas, para que vean y no perciban. Mira, hermano, no podían entender las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque se la veían creídos, no se les había revelado la vida de Cristo. Entonces, ¿quiénes viven una vida de parábolas? Hay quienes llevan una vida de parábolas. Y parábolas, hermanos, significa narración de un suceso inventado. Parábola significa narración de un suceso inventado, sacado de una enseñanza moral o de la bendita palabra. ¿Cómo llevaban su vida? Como una parábola. Un suceso, una enseñanza inventada. Con tipo de moral. Por eso es como aquellos que agarran como amuleto la palabra y decir en esta casa. Antes pues se ponía mucho y ahorita ya no lo veo que lo hagan, pero muchas veces ponían en las casas, en las entradas de las casas, decían en este hogar es cristiano, en este hogar es católico, en este hogar soy de tal religión. Hermanos, siempre lo ponían como amuleto para saber que cuando tú entres en una casa, ¿a qué se dedica? Si usted, hermano, dice que va a la iglesia y no lo hace, es un invento. Está inventando eso. A eso se le llama parábola. Dicen esa casa que son cristianos porque de vez en cuando van a la iglesia. Dice que es un suceso inventado, es una enseñanza inventada que tiene apariencia de moral, hermano, tiene apariencia de piedad, que tiene apariencia de algo recto, pero no lo es. ¿Cuánta dice que hay quienes viven una parábola? Quiere decir que los que creen solamente, los hombres que creen sin saber, su vida es una parábola. Viven inventando una enseñanza moral, una enseñanza, hermano, que la sacan de la manga, hermano, que se inventan. El que cree solo inventa un evangelio que no existe. Cuando no se entiende la bendita palabra del Señor, se creen las cosas sin vivirlas. Se convierte en una parábola de tal manera que no causa arrepentimiento y no, hermano, y sus pecados no sean perdonados. Por eso voy a repetir, hermano, una parábola es que... Oh, disculpe, hermano, se fue un poquito la señal, ¿verdad?
Pero qué bueno que estamos de nuevo. Acá dice, hermano, que aquel entonces que el que vive una parábola se cree cosas sin vivirlas. Se convierten, hermano, en una parábola su vida. De tal manera que oyen y no entienden, oyen y no perciben, oyendo y no entienden que el evangelio no es de creer, que la verdadera fe es llevar la vida de Cristo. Oh, hermano, de nuevo, disculpe, hay mucha interferencia, ¿verdad? Hay mucha interferencia. Pero qué bueno que estamos aquí. Gracias, hermano, por permanecer, ¿verdad? Entonces, hermano, yo voy a ir terminando con esto, hermano. Porque es pecado estar lejos de Dios. Es pecado no querer cambiar. Es pecado, hermano, cuando tenemos la oportunidad de arrepentirnos, tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien. Si tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien hoy, hagámoslos. Dios nos da la oportunidad de volver al redil. Dios nos da la oportunidad, hermano, de volver a creer, de volver a vivir el evangelio. Hermano, Dios nos está dando la oportunidad de que vivamos realmente el evangelio. Esa es la verdadera fe. La verdadera fe es creer en una vida diaria. La verdadera fe es llevar la vida de Cristo, hermano. No vivas una parábola. No inventes enseñanzas, no inventes una vida. A eso se le llama parábolas. Por eso el Señor dijo, a vosotros se les ha dado a conocer el misterio de Dios, mas a los que están afuera, a los que están lejos, por parábolas será su vida. Por parábolas será su vida. A nosotros se nos reveló que la verdadera fe es Cristo, que la verdadera fe es llevar una vida en obediencia, en temor, en búsqueda, realmente entrega, pero no fuera, sino cerca de Él, hermano. Pero los que creen a la palabra, hermano, ya no les va a hablar Dios, hermano. A los que creen, hermano, en la palabra, a los que creen que se les ha revelado el Cristo, ya no se les va a hablar por palabra, sino se les va a revelar la vida de Cristo en sus vidas. Ahora Cristo, hermano, es revelado a tu vida. Ahora llevas una vida en el Señor. Ahora vives para obedecer al Señor. ¿Por qué? Porque Cristo está en tu vida. Porque si a ti te impulsa siempre a temer a Dios, hermano, a estar siempre de pie delante de Dios, buscando constantemente, limpiándote, consagrándote, hermano, estando ahí luchando por hacer agradar al Señor, tú llevas una vida en Cristo. Tú llevas una vida de fe. Tú llevas, en ti está la vida del Señor. Porque eso es lo que estuviera haciendo el Cristo si estuviera hoy. Si está el Cristo hoy en la tierra y está en tu vida, entonces tu vida vive para agradarle a Dios. No lleva una parábola, no lleva una vida inventada, no lleva una vida simulada, no saca, hermano, no saca una narración, hermano, inventado, no saca una enseñanza de moral, hermano, para tapar su verdadera identidad. Hermano, mi Señor Jesús vino a dar testimonio cuánto amaba al Padre. Por eso dice que Él nos dio el ejemplo. Y la palabra ejemplo significa modelo, significa, hermano, una figura, significa, hermano, alguien que se asemeja a Él. Entonces quiere decir que realmente Él vino a darnos el ejemplo. Él vino a que nosotros llevemos un modelo, una imagen, hermano, como Él la llevó, que anduviéramos como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Él, hermano? Él anduvo dando testimonio a esa verdad. Voy terminando, hermano. Dice en 1 de Pedro 1:8, a quien amáis sin haberles visto, a quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación
escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendían tras de ellas. ¿Cuál era, hermano? ¿Cuál era el fin de nuestra salvación? ¿Cuál es el fin de nuestra salvación? El fin de nuestra salvación significa Jesucristo. El fin de nuestra salvación significa la vida en Cristo, no como cristiano, sino caminando y haciendo las mismas obras que Él hacía. Por eso nos enseña, hermano, en Efesios, nos enseña las obras, hermano, nos enseña las cosas. Dice que en 1 Corintios 2:8 dice: a lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído ni oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios preparó para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Dice, ni ojo vio. Por eso dice que a estos que andaban en parábolas, oían, veían y no entendían y no podían hacer, porque su vida era una parábola. ¿A quienes se les reveló el misterio, hermano? A quienes aman al Señor, a los que caminan junto al Señor, a los que son obedientes. A ellos se les reveló la verdadera fe. La verdadera fe es llevar una vida como Cristo la llevó en la tierra. Una vida en santidad, una vida en justicia. Su vida no era una narración, su vida no era una imaginación, su vida no era una simulación, su vida era algo real. Cuando decía, lo hacía. ¿Cuál es tu verdadera fe? Tu verdadera fe es la vida de Cristo puesta en obra, hermano. Puesta en obra. Oh, hermano, qué rico está eso, ¿verdad? Por eso en Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, un modelo, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Oh, hermano. Dice, porque en otro tiempo vosotros estábamos sin Cristo. Dice, los gentiles en cuanto a la carne, llamados circuncisados, en otros tiempos estábamos sin Dios, sin la soberanía de Dios. Dice nosotros, pero ahora nosotros que antes no llevábamos a Cristo, no teníamos a Cristo, la promesa, la fe, la palabra, el Espíritu Santo, ahora que lo tenemos, nosotros andamos en buenas obras, nosotros andamos haciendo su voluntad. Esa es la verdadera fe. ¿Cuál es la diferencia entre creer que se llenan de cristos falsos? Pero la verdadera fe, el Cristo verdadero, está con nosotros. Nos hace vivir la vida de Cristo, nos hace vivir la vida de Dios, hermano. Y termino con esto. Hebreos 12:1. Por lo tanto, vosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedía, y corremos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Quién es el autor y consumador de la fe? ¿Quién es la fe de Dios? Cristo. ¿Quién es nuestra fe? Cristo. Pero nuestra fe es la vida de Cristo diariamente en nuestras vidas. A eso se le llama fe. Alguien que sabe hacer la voluntad de Dios. Alguien conoce el corazón de Dios. Alguien que entiende los propósitos del Espíritu Santo. Eso se le llama fe. ¿Usted cómo lleva su vida? El que cree lleva una vida en parábolas, de cuentos, de inventos, de imaginación. Pero el que sabe es aquel que tiene fe. Lleva una vida diaria en obediencia, porque esa es su fe. La fe sin obras es muerta.
Yo creo en lo que dice en la palabra, por eso la vivo. A eso se le llama fe. La fe sin obras es muerta. No es que hayan dos, o fe y la muerte es solamente una, pero lo que está diciendo en Santiago, que la fe cuando no se vive no es fe. Que la fe cuando no se vive no es fe. Simplemente es idolatría. Vive una vida de parábolas. ¿Cómo es tu vida esta mañana, hermano? Los de las parábolas dice que no entienden, no saben, no oyen, ni lo que miran, lo que entienden, ni lo que hacen, no entienden nada. Se necesita, la verdadera fe es llevar la vida realmente a hacer lo que Cristo hizo. Si cuando decía algo dice que Cristo era poderoso en palabras y en obras, ¿qué está diciendo? Que Él cuando hablaba lo hacía. Dios bendiga esta mañana tu vida. Es necesario que tú cambies tu vida. Es necesario, hermano, que tú vuelvas al Señor. Es necesario que no vivas una vida de parábolas. Es necesario que tú lleves una vida, una relación íntima con el Señor. Vuelve a Él, reconcíliate con Él y deja de creer y deja de pensar que las cosas, no por pensarlas, no por creerlas, no por imaginártelas, las vas a recibir. En veces sí las vas a recibir, pero es mentira y es engaño, porque la verdadera fe no es recibir, la verdadera fe es dar, dijo el Señor. Él dijo que es mejor dar que recibir. La verdadera fe, la palabra bendición significa dar, no significa recibir. Muchos creen que la fe es pedir, pedir. No, la verdadera fe es hacer. Que lleves realmente tu vida, hermano, una vida, dedícate a llevar la vida de Cristo. Sé obediente, si digas algo tienes que cumplirla. Pero no conviertas tu vida en una parábola. No conviertas tu vida en una parábola, hermano. Una vida de cuentos, una vida de simulación, una vida, hermano, que te gusta hablar la palabra, hermano, pero no te gusta hacerla. Esa es una parábola. Son cristianos, hermano, a su manera. Eso es una parábola. Esa es una vida de cuentos. Ese no es la verdadera fe. Ese no es el verdadero Cristo. Es un falso Cristo puesto en la vida, porque lo falso solo provoca falsedad. No se puede demostrar lo falso. Pero tú eres hijo de Dios y recapacita, reflexiona y dile: Señor, quiero hacer la verdad, quiero realmente entender tus propósitos, tu voluntad. Quiero, Señor, dile, caminar en la verdad, quiero caminar en la vida. Quiero, Señor, lléname de tu Santo Espíritu. Señor, lléname de tu presencia, de tu palabra. Pídele perdón a Dios si te has alejado y vuelve a los pies de Cristo. Pídele perdón a Dios, hermano, si vives una vida apartada, una vida descarriada, una vida perdida. Pídele perdón al Señor, hermano, y vuelve a los pies de Cristo. Todavía hay oportunidad, todavía Dios está hablando, todavía Dios está reconciliando, todavía Dios está perdonando a aquellos que se acercan a Él. Vuelve a casa, hijo de Dios. El Padre te espera. Vuelve a casa viviendo una vida realmente como debe de ser. No vivas tu vida en parábolas. Vive tu vida en Cristo. Que tu vida se llene de bendición, hermano, y no de apariencia